Soy un extranjero de una ciudad de tamaño mediano en Wyoming. La razón por la que vivo aquí es porque ser propietario de un gran terreno no es una tarea tan imposible como puede serlo en la mayoría de los otros estados. Mi casa es pequeña pero lo suficientemente acogedora para vivir. Solo esto sucedió hace 4 años en 2019. Era primavera y estábamos pasando por un mes de lluvia torrencial casi todos los días. Era domingo y yo estaba en casa después del trabajo. Pasaba el día mirando televisión y descansando en algún momento alrededor de las 6 o 7. Un golpe inesperado en mi puerta, apenas lo escuché a través de la lluvia y cuando abrí la puerta me sorprendió aún más ver que era un tipo cualquiera, no un cartero ni nada por el estilo, alguien que venía a mi propiedad sin previo aviso. Muy inusual ya que estaba muy lejos del camino. ¿Cómo puedo ayudarte?, dije. El tipo que buscaba, de unos 20 años, dijo que había estado acampando en el bosque cercano y que se había metido en algunos problemas y necesitaba un lugar donde quedarse. La noche con la ubicación de mi casa, si él no estaba mintiendo, aparecer en mi puerta tendría sentido porque yo era el lugar más cercano dentro del bosque por al menos 5 o 6 millas. También estaba lloviendo a cántaros, lo que me hizo sentir aún peor para él, pero aún así no me quitó el posible peligro de dejar entrar a un extraño en mi casa. Le ofrecí una llamada telefónica para que me llevara a la ciudad, pero el tipo rechazó mi oferta después de decir sin rodeos que no podía quedarse aquí. Me alejé, lo vi bajar un poco por el camino de tierra, luego se desvió y caminó hacia el bosque. Por extraño que fuera, no lo tuve en mente por más de unos minutos antes de volver a mirar televisión. No revisé la hora muy a menudo, pero tenía que ser al menos 2 horas más tarde y bien entrada la noche, cuando vi un resplandor anaranjado proveniente de la ventana de mi patio trasero. Me levanté y moví la cortina a través de la lluvia y la niebla que vi una fogata justo en medio del bosque afuera de mi casa. Era pequeña, parpadeando debajo de un árbol grande mientras la lluvia caía sobre ella. Junto a ella estaba el contorno de una figura sosteniendo algo que no podía decir si estaba de frente a mi casa o en el bosque. Después de un momento, cerré las cortinas y tomé mi teléfono, llamando a la policía para informarles sobre esta persona afuera de mi casa. Sabía que probablemente les tomaría 1 hora llegar aquí y quienquiera que estuviera allí no me hizo ningún daño, pero al menos los quería lejos de mi casa antes de irme a la cama. Una vez que colgué el teléfono con el oficial, revisé la ventana nuevamente. El fuego todavía ardía ligeramente pero la figura no estaba allí. Luego escuché pasos que venían corrí hacia la otra ventana y lo vi pasar con el rifle de caza en la mano antes de doblar la esquina y dirigirse a la puerta principal, la golpeó varias veces y luego se hizo el silencio. Agarré mi pistola de autodefensa del armario del pasillo y me escondí detrás de la pared todavía tratando de procesar la situación en la que me encontraba. Golpeó la puerta nuevamente, esta vez me di cuenta de que fue con la culata de su rifle casi rompiendo un panel de la puerta. En este momento, solo podía pensar que tenía que tratar de disuadirlo inmediatamente antes de que se convirtiera en vida o muerte para uno de nosotros. Disparé hacia el borde del marco de la puerta ensordeciéndome por un segundo mientras el disparo resonaba por toda la casa. Cuando mi audición volvió, todo lo que escuché fue la lluvia cayendo a cántaros, no había pasos golpeando o gritando. Me armé de valor después de 5 minutos sin sonidos y miré por la mirilla y vi un porche vacío y afuera, en el patio, estaban claros. Huellas que se alejaban de la casa. Debe haber corrido justo después del disparo durante los segundos que no pude escuchar. La policía hizo una búsqueda exhaustiva y encontró algunos detalles extraños cerca de donde estaba la fogata. Encontraron una bolsa de lona con evidencia de que había sido enterrada cerca y probablemente desenterrada. Solo unas horas antes del ataque, lo que me dijeron es que lo más probable es que se tratara de un kit de robo o posiblemente incluso de un kit de asesinato que fue colocado de antemano con la intención de ser desenterrado y utilizado más adelante. Lo que significa que quien me atacó lo había planeado y había estado justo afuera de mi casa al menos una vez antes de esa noche.
No se sabe por qué me atacó específicamente y quién y dónde está actualmente todavía no está más cerca de ser descubierto que hace 4 años. Todavía vivo en la misma casa y me preocupo cada día en que podría regresar. Tenía 22 años en ese momento y vivía en una casa muy pequeña de una habitación en la zona más barata de mi ciudad. Después del trabajo, un viernes por la noche, me conecté a internet para jugar con un grupo de amigos. Fue el momento perfecto. Noche por quedarme despierto hasta tarde con un fuerte aguacero afuera y sin trabajadores en la escuela. Al día siguiente jugamos probablemente durante 2 horas antes de que un sonido repentino me hiciera pausar todo por 1 minuto. Era un golpe que sonó como si estuviera arriba. Mi preocupación inicial fue una posible fuga en el techo causado por la lluvia, así que subí a mirar. Las únicas habitaciones de arriba eran la habitación individual y medio baño y ninguna de ellas tenía signos de goteras en ninguna parte, así que corrí hacia abajo y volví a conectarme con mis amigos con los que estaba. Por un tiempo solo me levanté a las 2 a.m. porque todos los demás se fueron a la cama. Apagué todo y me senté en el sofá con algunos bocadillos mientras miraba YouTube en mi teléfono. A los 10 minutos escuché otro golpe, otra vez venía de arriba, pero fue tan amortiguado que casi sonaba como si estuviera en el techo o algo así. Hice una búsqueda aún más exhaustiva tanto en mi dormitorio como en el baño allí arriba, pero no había nada que demostrara ser la causa del sonido. Estaba seguro de que era trueno porque vibró a través de las paredes como si algo literalmente golpeara la casa después de 10 minutos de mirar a mi alrededor. Estaba tan decidido a resolverlo que me puse los zapatos y salí a la lluvia para ver si había algo más notable. Afuera al principio no vi nada importante, pero luego noté que la rama de un árbol se acercaba bastante al costado de mi casa. Era una rama grande y resistente, aunque estaba a unos buenos 3 o 4 pies de distancia del revestimiento e incluso bajo la lluvia. En realidad no se estaba balanceando tanto. Parecía poco probable que pudiera alcanzar el costado y golpearse contra el costado de la casa mientras la miraba, aunque me di cuenta de que había una pequeña ventana en la casa que el árbol la cubría. Era más alta que la ventana de mi habitación, lo que significa que tenía que ser un ático. No tenía idea de que había un ático en esta casa. La trampilla definitivamente no se notaba por ninguna parte y el techo no tenía una pendiente pronunciada, por lo que no parecía que hubiera siquiera espacio para uno. Esta ventana oculta fue la primera pista que vi que indicaba que había un ático. Entré aún más curioso que antes y comencé a buscar esta trampilla que tenía que tener en alguna parte. Me tomó 1 minuto, pero la encontré dentro del armario de mi dormitorio. Era pequeño y perfectamente liso, con el techo básicamente mezclándose, aparte de los pequeños espacios por donde se abre. Me paré sobre una caja y la bajé soltando una escalera oxidada de la abertura. Inmediatamente me golpeó un olor a podrido, seguido de otro sonido de golpe desde abajo. Me di cuenta de que el ático era extremadamente corto, tal vez 2 pies de alto como máximo. Subí con cuidado y miré este pequeño espacio, básicamente un túnel ancho y oscuro, y al final, junto a la ventana, pude distinguir una figura agachada. Me puse a 4 patas y me miró directamente. Casi me caigo de la escalera tratando de saltar y huir. Los escuché arrastrando los pies cuando tomé mi teléfono y salí de la casa llamando al 911 en mi camino de entrada. La policía llegó allí y detuvieron al hombre, que era simplemente una persona sin hogar. Aparentemente trepó al árbol hasta la ventana y se abrió camino para quedarse allí durante al menos 1 semana sin que yo me diera cuenta. De lo absurdo de todo fue casi increíble. Me mudé muy poco después de eso y en todas las casas desde que he revisado los áticos, pero lo único que se ha quedado conmigo es la imagen de ese hombre al final del ático, arrodillado, mirándome con ojos que se asemejan tanto al miedo como a la ira en el medio. Tenía 20 años. Trabajé en una tienda minorista como gerente nocturno. No era un lugar grande y la única razón por la que técnicamente era gerente era porque sería el único trabajador nocturno, así que estaba a cargo de verificar el llenado de existencias en los estantes y, a veces, recibir envíos de pedidos.
Estaba muy satisfecho con el trabajo y nunca me encontré odiando el trabajo y hasta este momento no había sucedido nada realmente. Era una noche de lunes a viernes y se estaba preparando una tormenta cuando comencé mi turno. Durante la primera hora de estar allí, la lluvia había arreciado y el viento golpeaba el edificio mucho más fuerte que antes, haciendo mucho ruido. Estuve llenando los estantes durante las primeras 2 horas, tratando de eliminar primero las tareas que consumían mucho tiempo. En el pasillo, aunque escuché un ruido sordo que resonó en todo el edificio, sonó como si viniera de la parte trasera de la tienda en la sección del almacén donde estaba nuestra bahía de entrega. Me acerqué y vi la puerta trasera de metal sólido por la que solían entrar los camioneros. Al hacer entregas, cuanto más lo pensaba, más me convencía de que el ruido sordo sonaba como un golpe en la tienda, como si un conductor estuviera tratando de hacer una entrega pero no había ninguna programada para esta noche. Abrí la puerta y me encontré con la cara llena de lluvia fría y viento. Saqué la cabeza brevemente para mirar hacia la bahía de envío y no vi ningún camión, así que cerré la puerta y me sequé mientras caminaba de regreso al pasillo. Supongo que el ruido era solo porque el edificio se había movido un poco del viento o tal vez simplemente algún trueno que sonaba extraño que no había notado antes. Continué trabajando durante otra hora completa antes de tomar un descanso para almorzar en la oficina administrativa y pasar tal vez 15 minutos allí antes de regresar, pero mientras caminaba por la tienda tuve esta extraña sensación de que todo se había quedado en silencio, aparte de la lluvia que golpeaba el techo. Me dio escalofríos y cuando llegué al final del pasillo vi algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Justo al lado de mi carrito, a mitad de camino había una línea de huellas de zapatos mojados a través del pasillo. Me acerqué sin siquiera pensar y traté de descubrir cómo era posible. La seguí hasta el frente de la tienda hasta que vi tantas huellas acuosas por todas partes que fue imposible seguirlas y honestamente, fue horrible saber que habían caminado por todo el lugar. Corrí de regreso a la oficina y me encerré adentro, llamé a la policía y esperé mientras estaba sentado allí. Solo me asusté más porque no podía ver afuera de la puerta de la oficina y la lluvia caía a cántaros. En el edificio era demasiado ruidoso para poder escuchar algo más. Después de 10 minutos, el operador que me tenía en espera volvió al teléfono y dijo que la policía estaba justo afuera del edificio. Rápidamente me levanté, abrí la puerta y justo en el suelo estaba otro conjunto de huellas de zapatos acuosas junto a las mías que conducían directamente a la oficina en la que estaba. Corrí hacia el frente y me apresuré a dejar entrar a la policía en su búsqueda. No encontraron a nadie en la tienda. Las cintas de seguridad fueron revisadas poco después de mostrárnoslas. Un hombre con una chaqueta oscura entrando al edificio por una puerta lateral que había quedado abierta, me vio claramente desde el principio y permaneció escondido hasta que llegué al descanso. Luego caminó sin rumbo fijo, no robó ni rompió nada, simplemente bajó por los pasillos y miró los estantes. Pero la parte más espeluznante y horrible fue cuando entré a la oficina y esperé a la policía. El hombre también apareció y se quedó afuera de la puerta de la oficina esperando durante varios minutos mientras miraba el pomo de la puerta como si se estuviera preparando para. Por suerte, decidió marcharse unos minutos más tarde y salió de la tienda. No se vieron más imágenes de él después de eso. El hombre nunca regresó y, por lo que me dijeron, nunca lo encontraron. Lo que estaba haciendo esa noche todavía es incierto y probablemente seguirá siendo una incertidumbre inquietante por el resto de mi vida.